en el marco de la reunión de crecimiento, este estudio hermoso que estamos empezando a transitar, que es el libro de Romanos. Hoy iniciamos el capítulo número 2 de este libro. Exactamente. Romanos, que hoy hablaba con la pastora, cuando hablamos de Romanos, es un libro como que nos queda grande a todos. Y más cuando queremos trabajar versículo por versículo, porque ya de un versículo podemos sacar tanto, y es como a veces me da un poco de pudor decir de pasarlo tan rápido. Pero bueno, entendamos también de que es una manera de poder entender una mirada general de este libro tan apasionante, que es el libro donde está la mayor cantidad de doctrinas, donde tenemos tanto para poder exprimir. Sí. Así que sin duda que nos va a quedar cosas para ver, pero confiamos en que ustedes también van a poder ir viéndola desde su perspectiva a través del Espíritu Santo, y también lo vamos a seguir mirando y vamos a seguir aprendiendo siempre, como sabemos que la palabra es ilimitada. Siempre comprendiendo de que la Biblia puede ser un simple libro de historia de 66 libros, o puede ser realmente la palabra viva y transformadora que cambia nuestras vidas, y eso es lo que buscamos, ¿eh? Tal vez un versículo, una palabra que puede cambiar nuestra perspectiva. Primero quiero que podamos comprender que los tres primeros capítulos de Romanos, tenemos, mirándolo así, muy general, podemos decir que el capítulo 1 está orientado más que nada a los gentiles, donde se ve la naturaleza pecaminosa. Por eso se acuerdan que terminamos con cosas horribles, el pecado como cuando el pecado se va proliferando y el hombre llega a hacer cosas tan aberrantes como leímos en el capítulo 1. El capítulo 2 está orientado principalmente para los judíos. Por eso vamos a ver cosas que por ahí lo tenemos que entender en ese contexto para poder comprender lo que va a decir, específicamente a judíos. El capítulo 3 va a culminar ¿con qué? Con que todos somos culpables, de que no hay ningún justo y que solamente a través de Cristo o la fe en Cristo es que podemos ser justificados. Entonces, en esos tres capítulos es como que hay un mensaje global, ¿no? Capítulo 1, los gentiles, la pecaminosidad. Capítulo 2, los judíos específicamente. También el hombre natural habla ahí que tiene la ley escrita a través de la conciencia. Es decir, concluye de que todos son pecadores, de que nadie puede salvar y que necesitamos sí o sí de la gracia de Dios. Esa gracia que cuando la vemos, nosotros vivimos desde un lugar que es tan gratificante de saber de que no depende de nosotros. A ver, la religiosidad lo que ha hecho es ponernos a nosotros un peso que nunca pudimos llevar, haciéndonos creer de que depende de nosotros. No depende de nosotros, depende de Cristo. Es por eso la fe. Nos paramos en la fe, depende de Cristo, y es Cristo el que a través de nosotros, de su naturaleza en nosotros, nos va transformando y nos va cambiando cada vez más parecidos a Cristo, pero no es a través de nosotros, ¿eh? Es a través de Él. Bien, comenzamos entonces con Romanos capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer la versión NBI, como siempre. Y como recién decía, si hay alguien que tiene alguna pregunta o un comentario, levanta la mano, se le acerca el micrófono y lo podemos charlar. Lo mismo con los del Zoom, si quieren pueden escribir en el chat y vamos desarrollando en la medida que podamos. Bueno, versículo 1 dice así: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a los demás te condenas a ti mismo. Está interesante porque está hablando y está diciendo que quien quiera que seas, es decir, no importa si es apóstol, pastor, profeta, albañil, cualquiera que se pone en esa posición de juzgar, está diciendo: no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a los demás te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Y acá
Acá donde ya trabaja sobre un principio fundamental, que es justamente cómo nosotros nos exponemos al mundo espiritual cuando nosotros juzgamos a otros. Y cuando lo leía esto, me acordaba de un ejemplo, por ahí algunos lo conocen a Jimmy Swaggart, que vivió, lo conocen, el predicador, maestro, estuvo en programas de televisión, fue en Estados Unidos muy, pero muy conocido. Jimmy Swaggart en el mundo. Jimmy Swaggart, en 1987, se volvió contra uno de sus principales competidores, que era Jim Bakker, exponiendo a sus infidelidades al presbiterio. Es decir, lo acusó al presbiterio de la Asamblea de Dios, luego lo llamó como que era el cáncer del cuerpo de Cristo, en el programa de Larry King Live en CNN, es decir, lo juzgó de infidelidad, dijo, esta persona es un infiel porque yo sé que ha adulterado, y lo expuso públicamente en un programa de televisión. Eso fue en 1987. Al otro año, 1988, entre lágrimas, él reconoció en un programa también estadounidense de que él había pecado con el adulterio, ¿no? Dios lo expuso, era algo que lo tenía oculto, es decir, él cuando, según esto lo pueden ver todo desde internet, no, está todo en internet, cuando lo expuso a su hermano, él en realidad tenía ese mismo pecado oculto, que nadie se enteró, pero en el momento que expuso y juzgó a su hermano, automáticamente lo que él tenía oculto salió a la luz. Es decir, esto nos enseña, ¿qué es lo que nos enseña esto? Que nosotros cuando nos ponemos a juzgarnos unos al otros, nos exponemos a nosotros ser juzgados. Nos exponemos a que Dios saque a luz aquellas cosas que tal vez nosotros estamos ocultando y tal vez Dios no las saca a luz porque está procesándonos, porque está trabajando con nosotros, porque nos está llevando a que podamos arrepentirnos, a que podamos entender, a que podamos comprender, pero ojo, porque cuando ponemos nosotros, nos ponemos a juzgar al otro en pecados tal vez similares, porque por ahí nosotros no lo tenemos ese pecado, pero pecados similares, nosotros nos volvemos el foco de... Esto mismo lo enseñó Jesús. A ver, Jesús mismo lo enseñó en esto, ¿en dónde? En Mateo 7.1. 7.1, miren lo que dice Mateo 7.1 al 4. Dice, no juzgues para que nadie lo juzgue a ustedes. Fíjense que claro acá ya lo dice. Estamos en Mateo 7.1. Dice, no juzgues, ¿para qué? Para que nadie te juzgue a vos. Es decir, que si vos juzgás, vos vas a ser juzgado, ¿no? Dice, porque tal como juzgues, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano? Fíjese que está en un marco de hermandad, en tu hermano en el ojo, y no te das cuenta, no le das importancia a la viga que está en el tuyo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo, ¿no? Esto es un principio que Jesús enseñó y que tenemos que nosotros siempre tener en cuenta, porque Dios a nosotros no nos llama a juzgar. A nosotros Dios no nos llama, y esto lo vemos tanto. Saben que el cristianismo, la blasfema del cristianismo que se da en el mundo entero, no se da generalmente porque personas que no conocen a Dios hablen mal de nosotros. ¿Saben por qué se da? ¿Saben por qué se da? Porque entre nosotros hablamos mal de nosotros. Porque ustedes fíjense que en general, cuando utilizan las redes, cuando utilizan el Facebook, cuando utilizan para hablar mal de quien sea un pastor, sea quien sea, en realidad lo que les están hablando son mismos hermanos, personas que creen que tienen la verdad.
no un político, ¿no? Es decir, acá donde vemos esto que es tan importante tenerlo en cuenta para ser aquellos que edifican y no aquellos que están destruyendo el cuerpo de Cristo y aquellos que en realidad se están autodestruyendo. ¿Por qué? Porque se están poniendo en un lugar de juez y nadie es juez, solamente Cristo es el juez. Claro, por eso este capítulo 1 inicia así, ¿no? Si recordamos lo que leímos en el capítulo, este capítulo 2 inicia así, ¿no? Porque si recordamos lo que decía el capítulo 1, la última parte que leímos hablaba de que abandonaron la verdad, ¿no? Y ahí el apóstol Pablo empieza a enumerar un montón de situaciones pecaminosas, nombra muchos pecados que evidencian el gobierno de una naturaleza pecaminosa, ¿no? Que es una naturaleza, lo natural nuestro, nuestra carne, como suelen decir, ¿no? Y una vez que viene hablando y enumerando esto y las prácticas que genera el gobierno del enemigo, en realidad, en nosotros, que es esta carne, ¿no? Es que sucede esto de que uno también empieza a juzgar. Porque si vemos este versículo 1 dice, por tanto, no tienen excusa tú, ¿no? Y este por tanto me habla, es por lo cual también son adjetivos Conectores. que se utilizan para poder conectar una frase con otra, ¿sí? Es importante entender esto, ¿no? Porque nos habla de todo esto que al abandonar la verdad empieza a suceder con nuestras acciones. Entonces, por lo tanto, luego que enumera todas esas acciones del capítulo 1, entonces dice, por lo tanto, no tienes excusas, porque a la vez, aparte de hacer eso que es esas cuestiones que generan, ¿no? El gobierno de la naturaleza pecaminosa, también uno empieza a jugar, se pone en juez de los demás, ¿no? Y sucede este claro ejemplo que recién nos daba el pastor de Jimmy Swaggart, ¿no? Que sucedió esto, él por ahí queriendo exponer a otros para que en realidad tapar lo que en realidad le estaba sucediendo a él y evidenciar a otros y ocultar lo que le estaba sucediendo, tarde que temprano la verdad se sabe. Y es importante esto, entender de que uno no juzga, no tiene que juzgar, pero tiene que saber de que cuando uno es hijo de Dios, tu naturaleza no es juzgar al otro, ¿no? Porque si venimos viendo desde qué naturaleza surge eso, no nace de la naturaleza de Dios, ¿no? Porque cuando dice abandonar la verdad, sucedió todo esto, todo esto, todo esto, y por lo tanto también dice, no tenés excusa porque cualquiera que seas tú, hablando, ¿no? Como decía, bueno, el pastor ya dijo, ¿no? No importa quién seas, ni hace cuánto conozcas a Dios, cuando empezás a ser gobernado por la vida de Cristo, entonces tu actitud empieza a ser otra, no empiezas a ponerse en ese papel después, ¿no? De juzgar a las demás personas por las prácticas, sea cual sea, ¿no? Exactamente. Versículo 2. Versículo 2 y versículo 3 dice, ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, ahora vamos a ver a qué práctica se refiere, que algo estuvo diciendo la pastora, a los que practican tales cosas, se basa en la verdad. Ahora, ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Entonces, acá lo que vemos es, primero, ¿a qué práctica se está refiriendo Dios? Bueno, en el capítulo anterior, como recién lo dijo la pastora, hay una lista, ¿no? Es decir, de idolatría, pasiones vergonzosas, prácticas sexuales desordenadas, clases de injusticia como envidia, homicidio, engaño, malicencia. Bueno, ahí tienen toda la lista del capítulo, desobediencia a los padres. En otras palabras, tales cosas se refiere a toda esa lista de pecados que Pablo expuso como evidencia de la humanidad en rebelión contra Dios. Ahora, ¿por qué dice acá en este versículo 2? Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Fíjense que, como dije hoy al principio, está hablando a los judíos y le está diciendo de que ellos hacen lo mismo que lo que estaban haciendo los gentiles. Sin embargo, a ver, no es lo mismo en la práctica, pero sí en el pecado. ¿Por qué? Porque lo que está hablando acá justamente, está hablando, Pablo lo que estaba haciendo es apuntando justamente a esa religiosidad del individuo que se pensaba superior a los demás, ¿no? Porque ellos tenían la ley, porque ellos eran el pueblo de Dios, entonces como ellos tenían la ley, eran mejores.
Y más de una vez vamos a ver cómo el apóstol Pablo no los confronta con esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay en tu corazón, no? Porque te sentís superior a otros y Dios ama a todos, ¿no? Eh, Exactamente, y por eso en el capítulo 1 apuntaba a los a los gentiles que gentiles. vivían en pecado abierto. Ujú. Mientras que en este capítulo 2 acá lo que vemos que se dirige a los judíos, a los religiosos, podemos ver muchas ramas del religiosismo hoy en día, ¿no? Que se sentían superiores porque conocían la ley, conocían a Dios, por decirlo de una Aparentemente, manera, ¿no? y tenían un estándar moral más alto. Por eso se atrevían a juzgar al otro. Decían, ah, este es un Pero pecado, usted es sabe, es un pecaminoso, ¿no? Y sin pecador, embargo ellos sí. estaban pecando cuando estaban poniendo desde ese lugar, ¿no? Ellos consideraban a los gentiles por esas prácticas, pero en realidad también eran culpables, ya sea practicando los mismos pecados y ocultándolos, cometiendo otros pecados de igual gravedad, aunque fueran más aceptables socialmente, y condenando sin tener en cuenta que ellos mismos necesitaban la gracia para poder acceder a Dios, no la ley, no las prácticas, Claro, ¿no? qué bárbaro esto de el juzgar y la condenación, ¿no? Porque yo pensaba en esto, ¿no? ¿Y qué significa juzgar? Y uno, si lo ve en términos jurídicos, es un dictamen que da un juez, ¿no? A alguien que cometió algo en contra de la ley, luego de haber hecho un proceso en el cual compruebe que realmente es veraz de lo que se le acusa, ¿no? Ahí es donde se da la sentencia. En cambio, cuando hablamos de juzgar a una persona, no pasa todo ese proceso del ver, del indagar, no, no. Cuando uno juzga a una persona, emite un juicio o una opinión sobre alguien sin tener ningún elemento suficiente. A mí me parece que Maxi hizo esto y yo, como me pareció, lo dije, lo emití, lo juzgué y lo condené con mis palabras. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo sabe de que Maxi es tal cosa, no sé. Y Maxi ni enterado. Era una percepción mía, ¿no? Y qué bárbaro porque en ocasiones ni siquiera tenemos argumentos, porque a veces sucede eso, ¿no? Y pero ¿por qué? ¿Qué pasó con él? ¿Qué te sucedió que hiciste tal cosa, no? Y en realidad uno empieza a pensar y capaz que nunca pasó nada, fue la impresión que me dio, la sensación que me dio, ¿no? Lo que siempre normalmente se dice o con lo que uno se excusa, y nada tenía que ver con un proceso en el que realmente, ¿qué es un juicio? ¿Qué es juzgar realmente? ¿No? Y vemos bueno, estoy buscando hay un montón de versículos que hablan de esto, ¿no? Del no juzgar, del tener cuidado con lo que uno hace, ¿no? Y ahí en Santiago 4, versículo 11 y 12, en NTV lo voy a leer, y dice, Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, amados hermanos, no hablen mal uno de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios, dice. En cambio, les corresponde obedecer más que hacer las funciones de jueces, dice. Y dice, y solo Dios, quien la ha dado la ley, es capaz de juzgarla. Solamente Él es el que es capaz de juzgarnos a cada uno de nosotros. Y decir, sí, Noemí, estás yendo por el buen camino. Sí, estás haciendo lo que tenés que hacer, ¿no? O no, no lo estás haciendo bien. Uno como ser humano tiene que entender de que no importa, yo soy hijo de Dios, ¿no? Y qué es lo que, este ejemplo que está dando el pastor, ¿no? Los judíos decían, no, porque yo conozco la ley, entonces ustedes están haciendo lo malo, porque ustedes no conocen a Dios, porque ustedes están quebrantando la ley, y ellos mismos, al juzgar a los demás, estaban quebrantando la ley, porque acá Santiago nos habla clarísimo, cuando ustedes se juzgan entre ustedes, cuando ustedes se critican entre ustedes, ¿qué critican? Le vas a hablar mal, están haciendo un papel que no le corresponde. El Bueno, único que lo puede hacer es Dios, ¿no? esto pasa también mucho en los matrimonios, cuando hay problemas y por algo que pasó entre ellos, de corazón no lo estás No lo perdonando. está haciendo. Si vos de corazón no estás perdonando a alguien, vos lo estás juzgando, porque vos te crees superior. Lógicamente, si esa persona se arrepintió, pidió perdón, vos lo tenés que perdonar. ¿Por qué? Porque primero, como siempre enseñamos, lo del perdón, la liberación, sí, pero aparte, porque te estás poniendo como juez. Claro. Porque lo estás juzgando, porque no lo estás liberando a través del perdón. Le estás trayendo el pasado al presente. No, pero como hiciste eso, y te estás poniendo en el lugar de Dios De un juez. y estás Es juzgando, Dios, ¿no? claro. Por eso hay tantas facetas que tiene el tema de juzgar. Y tenemos que ser tan sabios de qué, de no ponernos en esa posición. Porque si te pones en la posición automáticamente
Tenés que ser perfecto para poder estar en esa posición y no existe Y persona ninguno. perfecta. Y eso es lo que nos va No hay ni mostrando uno Romanos. justo, sí. Romanos nos va mostrando la incapacidad del hombre que tiene para ser justo, por eso necesitamos de Cristo. Nos va mostrando de que sea gentil, sea judío, conozca la ley, no la conozca, estás hasta las manos. Bueno, el Por capítulo que eso, sigue habla de eso. por eso, por eso Jesús cuando viene, Jesús hizo lo mismo cuando cambia la ley y le dice a los judíos, ustedes, ahí en Mateo 5, 21 al 28, si quieren anótelo, Mateo 5, del 21 al 28, después léanlo tranquilo, pero Jesús les muestra a los fariseos la incapacidad de que ellos pensaban de que eran justos porque estaban cumpliendo la ley. Por eso, a ver, leo el principio, porque dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados no mates, eso era la ley. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Bien, eso era la ley. Pero yo les digo que todo el que se enoja con su hermano quedará sujeto a juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Es decir, Dios lo que estaba mostrando es que no alcanzaba con la ley, no alcanzaba con cumplir cosas externas. Cristo dice, si vos lo hiciste, ya pensaste algo mal. Por eso, en ese mismo contexto, dice, ustedes escucharon de que adulterar era estar con una mujer. Yo te digo, si vos mirás a una mujer, Pensaste lo ya. pensás, ya adulteraste. Es decir, estás hasta las manos de cualquier manera. Y entonces, ¿qué hacemos? Depende de la gracia. Reconocer de que todos somos pecadores, que ninguno podemos justificarnos a través de nuestro accionar y entramos en este corazón humilde de decir, Dios, dependemos de vos. ¿Por qué? Porque si dice que el que se enoja con... Fíjense hasta qué punto dice, pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Esto es si yo quiero aplicar mi justicia propia. Si yo quiero hacer las cosas de acuerdo a mi justicia propia delante de Dios, te enojaste y perdiste. Si vos querés ser justo, si vos querés pararte en el lugar de juez, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto Dios nos lleva a este extremo de decir, no, está bien, yo me quedo en el molde, sigo avanzando, sigo creciendo, sigo entendiendo de que es gracias a Dios y recibo esa gracia, ese perdón con corazones humildes para seguir avanzando? Continuamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Nadie? Bueno, bien. Continuamos, versículo 4, dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? El objetivo de Dios siempre es llevarnos al arrepentimiento. Siempre que nosotros somos expuestos a una exhortación, a una palabra de Dios, es porque estamos a tiempo para volver. A veces nosotros nos sentimos, uy, me están confrontando con esto, pero porque tenés tiempo para volver. Ese siempre es el objetivo de Dios, ¿no? Llevarnos al arrepentimiento, que arrepentimiento simplemente es cambiar de posición. Estoy haciendo esto mal, no lo hago más. Estoy haciendo esto con una mala motivación, no lo hago más. Bueno, no lo hago más. El arrepentimiento es cambiar de dirección. Ahora dice, versículo 5 dice, pero, por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Qué bárbaro, ¿no? Porque nos habla del 4 del arrepentimiento. Y el 5 nos dice, bueno, vos no te arrepentiste, acumulás cosas negativas, ¿no? Y qué bárbaro, porque esto del arrepentirse es eso, es un cambio de dirección, es una vuelta de 180 grados en la cual yo antes me gobernaba por mí mismo, antes gobernaba todas mis decisiones, todo mi pensamiento en pos de mis intereses personales, pero cuando me vuelvo a Dios, realmente es cuando cambio, porque entonces ahora mi mente, mi corazón, mis decisiones, mis emociones, todo está gobernado por la vida de Cristo en mí. Entonces, ese arrepentimiento, en ocasiones pensamos que es que, uy, perdón, Dios, hoy, no sé, traté mal a alguien y solamente es eso. No, no, es arrepentirme y saber de que no puedo solo. Es arrepentirme y saber de que estaba muerto y hoy tengo vida y tengo que ir en pos de esa vida. Tengo que ir en pos de que esa vida
empieza a crecer y a dar frutos en mí, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos no te arrepentís y seguís teniendo ese corazón duro en el que ya te la sabes toda, en el que no necesitas ayuda de nadie y demás, es donde empiezo a acumular, ¿no? Ese castigo contra mí mismo porque empiezo a dejarme ser gobernada por la naturaleza pecaminosa, ¿no? Como le dice el apóstol Pablo, nuestra carne, que siempre quiere resurgir, que siempre quiere... Ese castigo no deja de ser la consecuencia. La consecuencia, es decir, no es que Dios nos castiga, sino que nosotros somos los que a través de nuestra obstinación, sumada a la falta del arrepentimiento, da como resultado la consecuencia. Claro. Y después nos encontramos con un montón de situaciones en las que Dios nos quiere salvar, pero cuando hay consecuencias tenemos que esperar. A ver, Dios a veces hace milagros, pero a veces no. A veces las consecuencias las tenemos que vivir. Dios te perdona de las situaciones, pero como yo siempre digo, un joven que se equivocó y que tuvo por ahí relaciones antes del matrimonio, fuera de tiempo, y queda embarazada, se arrepiente y Dios le va a perdonar y le va a dar la posibilidad para que pueda retomar con su vida y volver a poder tener una familia, pero el hijo lo va a tener. Es así. Entonces, a veces las consecuencias son de esa manera. A veces Dios las puede resarcir y a veces no. Eso depende de la soberanía de Dios, no depende de nosotros, ¿no? Ahora, a partir del versículo que sigue, del versículo 6 al versículo 13, quiero hacer una aclaración importante, que todo lo que va a empezar a desarrollar Pablo es un principio de justicia de Dios. Es un principio de justicia de Dios. Es decir, Dios es justo y en su justicia perfecta retribuye a cada uno conforme a sus obras. Es decir, es el estándar divino. Quien hace siempre lo bueno recibirá vida, quien hace el mal recibirá condenación. Es decir, cuando vamos a leer todo esto, nos va a generar, como decir, pero estamos volviendo a las obras acá. ¿Por qué? Porque ahora cuando leamos lo vamos a entender, pero vamos a ver como que si vos querés hacer las cosas bien, si vos querés recibir de Dios, tenés que hacer buenas obras. Cuando en realidad nosotros vivimos por fe, no vivimos por obras. Entonces eso nos va a poder generar como un conflicto, decir, ¿qué está hablando acá? Lo que está hablando acá está hablando justamente de lo que la justicia de Dios pide y que nosotros ninguno se la pudimos dar, por eso se la dio Cristo por medio de nosotros. Por eso nosotros somos justos por medio de Cristo, no por medio de nosotros. Pero no es que Dios bajó el estándar. No es que Dios dice, bueno, voy a aceptar de mis hijos lo que tienen porque, bueno, ya está. No. Dios acepta solamente todo lo que es justo. Dios acepta solamente todo lo que es perfecto. Por eso aceptó a Cristo y a través de Cristo nos aceptó a nosotros, no a nosotros. ¿Se entiende? Claro, por eso es importante esto de que, ¿por qué nombra las obras? Porque en realidad el vivir en Cristo es una responsabilidad. Yo a diario debo alimentarme de Cristo, yo a diario debo ir en pos de lo que Cristo quiere y no de lo que yo quiero. Entonces, en realidad no es que vuelve a una obra porque dice, bueno, es necesario de que hagas esto o lo otro porque nos volvemos a la ley, hago esto o no hago lo otro, sino que tiene que ver con esa responsabilidad en la que uno como hijo de Dios tiene que saber de que tiene que cuidar la vida, tiene que saber de que Dios nos ama, Dios envió a su Hijo, Dios nos proporciona esta vida hermosa en Él, y lo hermoso no es porque yo veo que está todo tranquilo a mi alrededor, sino por su vida que está en mí y que es lo que genera que yo pueda ver de otra manera. La justicia, ¿no? claro, por eso la justicia de Dios es lo que hace que, a ver, vos haces las cosas bien, a ver, Dios requiere de que sea todo perfecto. Por eso esa justicia de Dios es la que hace de que nosotros podamos recibirlo a través de Cristo. Este es un principio de justicia. Es fundamental comprender esto, que nadie puede alcanzar por sí mismo. No. Todo lo que vamos a leer es un principio de justicia que nadie puede alcanzar por sí mismo. Ese principio prepara el terreno para mostrar que la única forma de ser justificado es por la gracia, mediante la fe en Jesús. La gracia es el regalo, es aceptarlo, es vivir desde ahí, es vivir desde que no es a través de nuestros méritos, es a través de los méritos de Cristo. En otras palabras, Pablo primero pone la regla, el que hace el bien vivirá, y luego demuestra
nadie lo cumple y finalmente presenta. Por eso necesitamos a Cristo. Vuelvo a leer esto. Pablo primero pone la regla, que es: el que hace el bien vivirá, el que hace el mal morirá. Luego demuestra que nadie lo puede cumplir y finalmente, ¿qué es lo que hace? Presentar de que todos necesitamos a Cristo. Porque ¿cómo comienza el versículo 6? Hago toda esta introducción porque si no, no vamos a entender el versículo 6 y todo lo que viene ahora. Versículo 6 comienza diciendo: porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Ya leemos esto y nos genera un conflicto. Pero decir, no, nosotros vivimos por fe, no vivimos por obras. ¿Se entiende? Por eso es importante que esa es la justicia de Dios, lo que requiere su justicia. Dice, Él, hablando de Dios, dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras busquen gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán ira y enojo de Dios. Claro, esto es tan importante entender de que nuestras acciones y decisiones son consideradas por Dios si estamos, son consideradas como malas y nosotros estamos tomándolas por nosotros mismos. Estas obras que nosotros tenemos que hacer tienen que empezar a nacer desde la vida de Dios en nosotros. Es decir, mis acciones tienen consecuencias, ¿no? Recién el pastor daba este ejemplo clarísimo. En fuera del tiempo, tenés relaciones, tenés un embarazo, el embarazo continúa. ¿Dios no te perdonó? No, sí, Dios te perdonó, Dios te ayuda, te da la habilidad para poder saber administrar esa vida que está en tu vientre, etcétera, etcétera, pero es importante entender de que tuviste que postergar cosas porque cuando uno tiene un niño tiene que enfocarse en eso y hay que postergar otras cosas, ¿verdad? Bueno, entonces es importante esto, entender de que mis acciones no son involuntarias. No es como los niños pequeños en los que hacen travesuras y dicen, no, ¿cómo hiciste eso? Y no saben ni dónde le sacaron la idea. ¿Por qué? Porque todavía carecen de este razonamiento, del entender de dónde son gobernados en cuanto a sus emociones o a sus decisiones. Ahora, cuando nosotros empezamos a conocer la verdad, empezamos a conocer la vida de Cristo, nuestras acciones no son involuntarias. No fue sin querer. No fue. Entonces, en realidad lo que nos da es la responsabilidad de saber que necesitamos a Dios, ¿no? Exactamente, por eso el versículo 8 dice, pero los que por egoísmo rechazan la verdad. ¿Quién es la verdad? El camino, la verdad y la vida. Cristo. Entonces, al rechazar la verdad, vos estás rechazando la gracia, estás rechazando el evangelio y estás viviendo o alejado de Dios o viviendo en un legalismo. O a veces vos rechazás, cuando vos rechazás la justicia de Dios y querés vivir en tu justicia, estás rechazando a Cristo. Cuando vos querés ser justo a través de tus propios méritos, estás rechazando a Cristo. Por eso dice, porque pero los que por egoísmo rechazan la verdad, para aferrarse a la maldad, recibirán ira y enojo de Dios. Es decir, la consecuencia de haber rechazado a Cristo. Hay otra versión NTV que dice, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos. Los que viven para sí mismos. Los que se niegan a obedecer a la verdad. Y en cambio viven entregados a la maldad, ¿no? Es decir, está todo el tiempo... a ver, es difícil entender Romanos. Estamos leyendo y yo sé que por ahí algún versículo o algo les va a quedar medio al aire. Uy, ¿qué quiso decir? Bueno, tranqui. A veces tenemos que comprender el tema general, a veces tenemos que comprender hacia dónde va, porque por ahí no podés extraer palabra por palabra porque es complejo. Es lo que yo les decía hoy al principio. No estamos leyendo una parábola que vos lo entendés, no es un cuento, no estamos leyendo el Antiguo Testamento que es una historia. No, acá es una profundidad de pensamiento muy, pero muy... A ver, Pablo, lo que escribió Pablo es la profundidad más grande de la Biblia está en lo que escribió Pablo. Lejos. Fue el único que lo que escribió lo recibió por revelación directa de Cristo. Los demás escribían inspirados por el Espíritu Santo, pero con experiencias reales de haber estado con Cristo. Entonces, estamos yendo a un pensamiento muy, muy profundo, por eso ténganse paciencia si hay cuestiones que por ahí
no terminan de cerrar. Claro, y que nos llevan a reflexionar, ¿no? ¿Desde dónde estoy operando yo? ¿Cómo es que estoy viviendo mi vida? ¿No? Porque si decimos, bueno, a ver, ¿y qué ejemplo práctico podemos captar de esto, ¿no? Esto del juicio de Dios, de saber qué es lo que Dios va a hacer con nosotros, ¿no? Es no juzgar a los demás, no creerse que uno es superior a otro. Como que no, yo me congrego desde que nací, él la empezó hace 3 semanas, no sabe mucho, porque la relación de cada uno con Dios es personal. Entonces uno no puede decir, no, yo sé más, yo sé menos, porque son distintas maneras en las que Dios trata con cada uno de nosotros. Tenemos que entender que tenemos que ser dependientes de Dios porque no vamos a poder obrar bien, ni tener buenas ideas, ni hacer las cosas como corresponde si yo soy la que gobierno mi vida y no Dios por medio de su Espíritu. Y eso es fundamental porque aparte es la base fundamental para la vida en la fe, ¿no? Porque mi fe tiene que estar sustentada en ese Dios, en ese Cristo que está en mí. Pero cuando yo empiezo a poner mi fe en que yo puedo, porque yo ya sé, porque yo ya conozco la Escritura, porque yo ya sé esto, ya sé lo otro, ya me empiezo a creer de que yo lo sé todo porque lo sé acá, ¿no? Porque yo ya lo leí, porque yo ya lo estudié. Cuando en realidad se trata de que la revelación de Cristo venga constantemente, que su vida empiece constantemente a manifestarse en lo que soy naturalmente. Pero cuando digo, como decíamos la otra semana, ¿no? En el estudio anterior, dejamos que sea Dios el que gobierna en nosotros, porque si no, nuestra naturaleza no afloran cosas buenas, ¿no? Todo lo contrario. Exactamente. Bueno, y sigue hablando de esta justicia de Dios, ¿no? Ujú. En su justicia de Dios, que decide, diciendo el versículo 9, dice, habrá sufrimiento y angustia para los que hacen el mal. Lógicamente, la consecuencia, los judíos primeramente y también los que no son judíos, no importa quién sean. Ahora, gloria, honor y paz para los que hacen el bien. Los judíos primeramente y también los que no son judíos. Los primeros primeramente por una cronología, no por un favoritismo, porque lo dice más adelante. Porque con Dios dice, versículo 11, ¿qué dice? Porque con Dios no hay favoritismo, ¿no? Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley, y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Y nadie las puede cumplir. Es decir, la ley es fundamental comprender, nadie la pudo cumplir, solamente Cristo. Nadie pudo cumplir exactamente ni perfecta la ley. Por eso todo esto lo que nos muestra es la incapacidad que tiene la ley, que tiene la religión, que tiene la religiosidad, que tiene el ser humano para poder agradar a Dios o para poder ser justo delante de Dios por sí mismo. Iba a decir eso. Sí, no, de esto de que Dios no tiene favoritos, ¿no? Y que viene hablando de esto de que todos los que pecaron sin ley van a ser juzgados sin ley. Es decir, no es que, uy, pero yo antes decía esto o hacía lo otro y cómo no me di cuenta, pero en Dios, ¿no? La religiosidad me había puesto tantas estructuras que yo, ¿por qué antes hacía esto de Dios? Y uno empieza como a preocuparse y a decir, no, pero ¿qué hice toda mi vida? ¿Cómo puedo hacer eso? Y en realidad es entender de que uno va en proceso de crecimiento y a medida que vamos teniendo la luz, es ahí en donde vamos cambiando y vamos siendo transformados, ¿no? Y nuestras acciones y todo lo que somos empieza a aflorar de manera diferente. Entonces, es importante entender de que no es que mi hermano, ¿cómo no se da cuenta de esto, no? Porque empezamos a jugar, volvemos al versículo 1, ¿cómo no se da cuenta? Y es importante entender de que todos tenemos una luz diferente, no tenemos a un Cristo diferente, porque Cristo es el mismo, Dios es el mismo, Él no cambia. Nosotros somos lo que vamos cambiando a medida que vamos siendo transformados, pero es importante entender esto, que Dios no cambia, pero nosotros vamos teniendo cada vez un poquito más de luz respecto de lo que es su vida en nosotros. Entonces, hoy, que sé lo que es la luz, que sé lo que estamos estudiando, empieza a ser una verdad en mí, bueno, a partir de ahora empiezo a transitar mi vida con respecto a esto. A no jugar a lo demás, con respecto a ser gobernados por la vida de Cristo, ¿no? Pero hoy que lo conozco y lo entiendo. Y a través de aceptar que todo lo que vivimos es a través de Cristo, vivimos a través de su justicia, a través de su gracia, a través de todo lo que Él hizo, no a través de lo que nosotros podemos hacer. Eso nos genera una libertad y nos genera acciones que vamos a hacer a través de la gratitud, que vamos a hacer a través del amor. Es decir, no voy a venir a congregarme porque si no voy a pecar, no voy a venir porque Dios hizo tanto, que quiero seguir conociéndolo, que quiero seguir avanzando, que quiero seguir
viendo esta dimensión de la gracia, porque la gracia es una dimensión que cuando vos te metés en esta dimensión, te das cuenta de que a través de la fe podés accesar a una plenitud Sí. que es impresionante y que no llegamos a través del conocimiento. El conocimiento lo vamos alcanzando en la medida que nos vamos metiendo. Accesamos a todo eso a través de la fe y creyéndolo. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que son perfectas? ¿Vieron esas personas que no creen en Dios, no creen nada? Por ahí creen en la energía, pero es puntual, es responsable, trabaja bien. Es decir, es una barbaridad. Es mejor que a veces uno dice, pero lo único que le falta a Cristo. Esta persona es mejor que... Excelente. ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, muchas veces, al menos a mí, me han enseñado mal que esas personas, utilizando lo que voy a leer ahora, van a ser juzgadas de acuerdo a esa ley interior que tienen, entonces van a ser justificadas y ser llamadas justos. ¿Por qué? Porque la misma ley que tienen interna los va a justificar. Bueno, eso es mentira. Es decir, esas personas que son perfectas en todo sentido. Si no tienen a Cristo, se van al infierno igual que el más diabólico de todos. ¿Por qué? Porque nosotros no accedemos a la salvación a través de buenas obras. Accedemos a la salvación a través de Cristo. Cristo es la única puerta, no hay otra puerta. No existe otra puerta. Aunque seamos perfectos, si no alcanzamos la justicia divina, ni siquiera estas personas pueden entrar. Esto no nos tiene que generar un temor, sino una urgencia de seguir predicando. Una responsabilidad claro, de saber qué es lo que tenemos que hacer. Y voy a leer este fragmento para poder entender lo que estoy diciendo. Dice, de hecho, versículo 14, de hecho, cuando los no judíos que no tienen ley, es decir, no judíos, que no tienen ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Estos, versículo 15, muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Es decir, acá lo que está hablando, lo voy a leer de vuelta para poder entenderlo, está hablando de estas personas que no tienen ley, es decir, no son religiosos, tampoco tienen a Cristo, pero internamente, dice, cumplen por naturaleza lo que la ley pide, lo que la ley pide. Bueno, eso lo que está mostrando es que Dios adentro del ser humano puso algo que no es Cristo, lógicamente porque lo tenemos que aceptar, sino es una conciencia que si vos la obedeces, te hace hacer lo correcto también. Porque todos tenemos una conciencia moral que si obedecemos, somos personas que siempre vamos a elegir lo correcto, porque esa conciencia moral Dios ya la puso en el ser humano. Pero aún así, esa conciencia no te exime de ser justo delante de Dios. Aún así necesitas la salvación. Eso es lo que está diciendo él. Por eso dice, como lo atestigua su conciencia, ¿ves? Pues sus propios pensamientos una vez se lo excusan y otras veces los acusan o los excusan, ¿no? Los que no tienen ni a Dios ni a la ley tampoco tienen excusa. O sea que tienen internamente una conciencia moral que no los exime de responsabilidad. Es decir, nadie puede alegar ignorancia total delante de Dios. Ellos también necesitan la gracia de Dios. ¿Se entendió esto? Que por ahí es un poco más complicado. ¿Alguna pregunta en esto? ¿No? ¿Se entendió? Levanten la mano, cualquier cosita. Versículo 16. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona como lo declara mi evangelio. Y acá justamente habla de principio escatológico, no un principio, sino algo escatológico que va a pasar, de que las cuestiones internas
esos secretos que están escondidos, Dios los va a sacar a luz si nosotros no se los presentamos. Por eso pongo este condicionante, es decir, si nosotros no se los presentamos. Y secretos podemos llamar, podemos hablar de cuestiones por ahí que nosotros hemos escondido y no las hemos reconocido delante de Dios. Por eso es tan importante entender de que todo lo que no reconocemos delante de Dios, no pedimos perdón a Dios en aquellas cosas que nos hemos equivocado y que Dios te las muestra, en algún momento Dios las va a sacar a luz. Ahora, si nosotros se las presentamos a Dios, ¿saben lo que hace Dios? Las borra por completo y nunca, jamás las va a sacar a luz. Aunque estemos en su presencia, aquellas cuestiones que nosotros las podemos reconocer delante de Dios, Dios las borra por completo. Por eso Isaías 43, 25 dice, soy yo, solo yo, el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Este es nuestro Dios, el que borra completamente a través de el arrepentimiento, a través de estar posicionados en Cristo, absolutamente todo lo que nos podamos estar equivocando. Este es nuestro Dios. Por eso es tan importante uno tener una vida de oración. Por eso es tan importante uno estar en nuestro tiempo de oración y esperar en Él. A ver, hermanos, yo les ruego de que descuiden cualquier cosa, pero no descuiden el tiempo de oración. No descuiden un tiempo en el cual nosotros necesitamos escuchar de Dios, en la cual nosotros necesitamos que Dios nos muestre si hay cuestiones que por ahí no nos hemos arrepentido, si hay cuestiones que por ahí son un obstáculo, si hay cuestiones que necesitamos decir, Dios, necesito que me ayudes en esto. Pero todo eso no va a pasar si nosotros estamos pensando en pajaritos todo el tiempo. No va a estar pasando si nosotros somos absorbidos por un sistema que lo que hace es quitarnos de la realidad espiritual. Este sistema lo que quiere hacer es que nuestra mente esté todo el tiempo bombardeada. Y eso lo que genera es que nosotros no podamos escuchar nunca a Dios. Y esto es trágico. Y esto es trágico, ¿por qué? Porque si yo les pregunto a cada uno de ustedes y a cada uno de los cristianos y de los hermanos en el mundo, ¿vos identificás la voz de Dios? El 90% no identifica la voz de Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a ser hijos obedientes a Dios si no lo entendemos cuando nos habla? ¿Y cómo vamos a entenderlo a Él si nosotros no pasamos tiempo con Él? O con el tiempo que pasamos es decirle, Dios, hoy te pido que me cuides, gracias papá, nos vemos mañana. Ya está, y después hago la mía. No, yo tengo que sentar, yo tengo que pasar tiempo, esperar, decir, Dios, yo estoy acá, vos querés hablarme, hablame. Y no te levantes, quédate un rato más en la silla o donde estés. Y si hay el celular te distrae, bueno, apagalo. Y decir, no, que este tiempo quiero al menos darle 15 minutos, 20 minutos. Mire, yo en un tiempo hacía, le digo, bueno, le voy a dar 1 minuto por hora. ¿Cuánto Dios no se merece 1 minuto en 1 hora? Bueno, hay 24 horas, dale 24 minutos al día a Dios, pero solamente a Dios. Yo los animo a eso. 24, poner el cronómetro, poner el temporizador y decir, bueno, estos 24 minutos quiero estar conectado con vos. No es que después voy a desconectar, porque Cristo está en nosotros y todo el tiempo estamos en comunión, pero estos 24 minutos voy a agarrar, voy a apagar todo y decir, Dios, estoy acá para escucharte. Estoy acá para contemplarte. Estoy acá para pensar en vos. 1 minuto, 1 minuto por hora le estamos dando. Ni siquiera le damos eso. Ni siquiera le damos esto. Y esto no lo hablo de una exhortación, sino de animarnos mutuamente. No solamente ustedes, yo también me animo y vuelvo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces pasan 2 días, uy, me volví loco haciendo cosas y me olvidé de ir al lugar que más necesito ir, que es sentarme, que es estar ahí, que es esperar, que es esperar. Porque a veces nos sentamos y decimos, bueno, ya oré, bueno, quédate ahí, esperá. ¿Y qué vas a hacer? Esperá, quédate, esperá.
Hasta que no suenen los 24 minutos, quédate esperando. No podemos estar 24 minutos sin decir nada. Van a ver que les cuesta un montón. Yo los animo que van a ver lo cuánto les cuesta cuando terminan de orar, que van a orar en 5, 6, 7 minutos, dejan el cronómetro y se quedan esperando y les cuesta un montón. ¿Por qué? Porque estamos intoxicados. Estamos intoxicados con un sistema que lo que hizo es bombardearnos y no permitir que Dios nos hable. Entonces no lo escuchamos, no lo identificamos y lógicamente no vivimos en obediencia. Sí, porque ¿Por qué? fíjense que mirar, no sé, los videitos, TikTok, o cualquier aplicación que tiene video y cosas, a veces están y estuvieron 2 horas mirando nada, siendo edificados en nada, y no te cuesta nada, porque hay personas que hasta almuerzan, meriendan, cenan, y por más que estén solos o acompañados, están con el teléfono mirando, que esto, que lo otro, y el estar simplemente unos minutos tratando de escuchar la voz de Dios, tratando de conectar, ¿no? De saber decir, bueno, y decimos conectar porque la realidad es que en ocasiones ni siquiera nos acordamos de Dios, ¿no? Entonces, ¿y cuánto que cuesta? Porque es verdad, la Biblia nos enseña que no tenemos que amoldarnos en este mundo, que vivimos en este mundo, que somos parte de este mundo a lo largo de este corto tiempo que estamos cronológico, pero en realidad nuestra identidad no tiene que ser igual que la de este mundo. Nuestra manera de pensar tiene que ser transformada a la medida que Dios quiere que seamos transformados cuando nosotros dejamos que el gobierno de su vida sea una realidad en nosotros, porque la realidad es esa, ¿no? Porque si no dejamos que realmente Dios gobierne todo lo que somos, vamos a seguir siendo intoxicados por esto o por lo otro y por las vistas o por los que tengan en las redes sociales, pero en Dios no crezco, ¿no? Y es tan importante entender de que esa tiene que ser nuestra prioridad y entender de que tenemos que ser esa luz, que tenemos que ser esa sal, es nuestra responsabilidad y nuestra prioridad. Primero en nuestro hogar. Si tenés hijos, con tus hijos, si tenés familia, si vivías con el que vivas, esa es tu prioridad, ¿no? Y luego en tu entorno, en tu trabajo, en todo, ¿no? Entendiendo que somos seres sociales. No hay ninguno que no esté relacionado con nadie. Somos seres sociales, estamos en constante comunión con personas y cómo no ser el reflejo de Dios, ¿no? Exactamente. Y nadie se va a enterar. A ver, porque no necesitamos que nadie se entere, porque nosotros nuestra vida no la podemos culpar a nadie. Nosotros somos responsables de nuestra vida. Ni siquiera, no importa lo que haga mi matrimonio, mi esposa, mi esposo, que ella haga lo que quiera. Yo muchas veces me ponía en un lugar medio legalista porque no encontraba los momentos en el cual ella oraba. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Dónde oraba? ¿En qué momento? Y llegó un momento que me confrontó, Dios, ¿qué te importa lo que hago con ella? ¿Qué te importa si tu salvación es individual? Y vos lo que tenés que hacer es lo que yo te estoy pidiendo a vos. No mires lo que están haciendo los demás. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos pide a nosotros. Nosotros tenemos que entender de que esa es la efectividad de un cristiano. Bueno, pero Por eso cuando Jesús le enseña, ¿y cómo tenemos que orar? Bueno, entra a tu aposento, cerrada la puerta. Ese es un principio que sigue siendo vigente. Sí. Sigue siendo vigente, es decir, te tenés que aislar, tenés que cerrar todas las puertas de alrededor de la mente para poder encontrarte con Cristo. Y eso es lo que va a hacer que nosotros podamos crecer. Porque ¿qué va a pasar? Va a pasar de que el fuego se va a ir apagando. Y va a llegar un momento que voy a ser un cristiano carnal, simplemente. Es decir, no voy a convertir a nadie. No me voy a convertir yo, ni voy a convertir nada, y voy a volver a Romanos 2. Es decir, voy a juzgar a todos. Todos están equivocados. Y no voy más. Si el pastor no me mandó nunca más un mensaje, no apareció más. Y termino culpando a todos, ¿no? Cuando en realidad todos somos responsables de nuestra propia vida, no de los demás, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar. Ahora bien, ¿ibas a decir algo? No, respecto a esto que decías de la oración, ¿no? Que en aquel momento cuando te pasaba esa confrontación que tenías conmigo y que lo charlamos, vos estabas muy cautivado por la estructura, ¿te acordás? Que era una cuestión de que se tenía que orar a la mañana, se tenía que hacer esto, se tenía 2 horas y tenía que estar a la mañana porque si no, no era efectivo, ¿no? Cuando yo a la mañana no sé ni cómo me llamo, ¿no? Yo sí, yo lo de las reglas
tengo que hacer al otro día cosas, yo si no lo dejé preparado, yo ya sé que por más que me despierte 2 horas y haga lo que sea, yo ya sé que me lo olvido, ¿no? Y es una cuestión de que no se trata del horario, no se trata de la estructura, se trata de la relación con Dios. Se trata de esa vida con Dios. Por eso es importante entender esto, ¿no? Es este versículo que mencionaba recién el pastor de la oración, habla de que esa cerrada la puerta no es decir tengo que ir a una habitación, porque si yo vivo en un monoambiente no tengo habitación, ¿cómo hago? ¿No? ¿Cómo? Te vas al infierno. No tengo comunión con Dios, ¿no? Entonces, ese cerrar la puerta es apagar todas las voces de mi cabeza. Es hoy en día este aparatito que nos tiene controlada la vida, ¿no? El celular, dejarlo en modo avión o no molestar, o la función que tenga para que en una hora nadie te moleste, ¿no? Y es estar poniendo toda tu atención en tratar de ver qué es lo que Dios quiere con vos. Puedes poner toda tu atención en ese momento de oración. Más allá que uno está constantemente orando, constantemente en comunión con Dios, que debe ser una vida, ¿no? Constante, ¿no? Orando, esto de la oración en el Espíritu es un constante clamor todo el día sin tratar de olvidarme que Dios existe y estar todo el tiempo diciendo, Dios, gracias por esto, ¿no? Siendo agradecidos, pero también ese momento en el que cerrar la puerta quiere decir ese momento en el que te pones y te dispones a hablar con Dios, ¿no? Por eso todos oramos, todos somos cristianos y oramos, cada uno por ahí un poco más, otros menos, por ahí algunos oran para la comida, nada más, no sé, pero todos oran. Pero bueno. Ahora, salgamos, demos un paso más Claro. y no solamente oremos y hablemos, sino escuchemos, porque ahí es donde viene la transformación. Porque como, bueno, esto lo hemos estudiado y los animo por ahí, si quieren entrar al podcast y escuchar toda la parte, tuvimos un montón de clases hablando sobre la oración, tienen todo ahí, pero recuerden que lo más importante no es lo que tenemos que decir nosotros, es lo que Dios tiene que decir. ¿Eh? Y para que lleguemos a escuchar lo que Dios tiene que decir, hay un costo. El costo es de sentarnos, el costo de esperar, el costo es de continuar, el costo es de perseverar, y no es volver a la ley. Estamos en la gracia y todo lo que vivimos, lo vivimos desde la gracia. Y eso no nos va a llevar a la salvación, eso es lo que nos va a llevar a la madurez. Porque podemos ser cristianos que nunca escucharon a Dios y van a ir al cielo, pero van a ir como niños, es decir, no como maduros, no como aquellos que entendieron lo que Dios quería hacer, que vivieron en obediencia. ¿Por qué? Porque Dios los fue guiando y fueron identificando la voz de Dios. Pero lógicamente, para eso necesitamos algo que no todos tienen, que es tiempo. ¿Por qué? Porque si en mi agenda tengo un tiempo libre, estoy pensando, ¿qué puedo hacer en ese tiempo? Porque tengo este tiempo libre. Y nunca lo pongo a Dios en ese tiempo. Entonces, y más en el sistema que vivimos, necesitamos tiempo. Necesitamos entender de que el tiempo es vida. Y cuando le doy tiempo a Dios, le estoy dando vida. Está creciendo en mí, está siendo formado en mí y estoy dejando que realmente sea formado en mí. Por eso nosotros valoramos este tiempo de las mesas, valoramos este tiempo de charla, de edificación, porque, a ver, en este momento podrían estar, no sé, mirando una película, caminando en la costanera, qué sé yo, cualquier otra cosa. Sin embargo, están acá disponiéndose a poder conocer más de Dios por medio de la palabra, leer las escrituras, ¿no? Y de eso se trata, eso es re importante eso, esto de entender de que cuando le digo que sí a algo, le digo que no a otra cosa. Cuando le digo que no a algo, le digo que sí a algo. Entonces es importante entender esto, ¿no? Cuando tengo un tiempo libre, los animamos a esto, ¿no? Tengo una hora libre, bueno, 10 minutos, ni siquiera te digo la hora, 10 minutos decir, bueno, me siento decir, Dios, empiecen a aplicar esto, un minuto por hora, 24 minutos en cualquier horario, pero pongan el cronómetro, el temporizador, pongan el modo avión y conéctense con el Padre. Ahora, todo esto lógicamente que tiene una cláusula. ¿Cuál es la cláusula? Y tener un corazón humilde. Si todo esto lo hacemos desde una vanagloria, si todo esto lo hacemos en que estuve toda una semana orando, entonces la semana que viene que se preparen los demás porque yo soy la persona más espiritual que no toca el piso, no sirve de nada. Lógicamente, siempre conociendo el corazón y entendiendo de que es por su gracia. Por eso, a partir del versículo 17, expone una verdad fundamental, ¿no? Y dice así, voy a leer del 17 hasta el final, así podemos entender todo el contexto. Pero traten de identificar esta clase de persona, ¿no? Ahí habla del judío, hoy lo podemos hablar del evangelista legalista. Dice, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, tú que llevas el nombre de evangélico,
de cristiano, estoy en el versículo 17, que dependes de la ley, que dependes de la iglesia, de la estructura, y te jactas en tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes supuestamente discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulterás? Recordemos lo que leímos hoy de Jesús, el que piensa, tú que aborreces a los ídolos, ¿robas en sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito. Por causa de ustedes es que se blasfema el nombre de Dios entre los no judíos. La circuncisión tiene valor si observás la ley, pero si la quebrantás, viene a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los no judíos cumplen los requisitos de la ley, ¿no se consideran como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Y fíjense estos últimos dos versículos. Dice, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. Y este versículo, grábenselo. El verdadero judío lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu Santo, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Y ahí termina este capítulo, que lo quise leer todo en su contexto. Hay un montón para desarrollar, como dije al principio, pero que podamos entender esta clase de persona, ¿no? Esta clase de personaje que comenzó hablando de el que juzga, el que mira, el que está viendo en el otro el error, pero no se da cuenta de que él está realizando lo mismo, aunque no lo está haciendo por ahí literalmente, pero está en esa misma gama de pecado, en ese mismo. Pero termina diciendo esta verdad, ¿no? A ver, el judío, el que es justo delante de Dios, no es por hacer algo externo. La circuncisión, como todos saben, es algo externo. Es decir, lo es el que es transformado internamente por medio de la persona de Cristo, a través del Espíritu Santo, el que realmente permite el obrar de Dios en su corazón, el que tiene el mandamiento escrito adentro de él. Esto nos lleva a nosotros ¿a qué? A vivir en la gracia. A que ser un hijo de Dios no es tener un carnet como el del club. Yo soy un hijo de Dios por la vida que me habita a mí, no porque me digo que soy, ¿no? Esto de entender de que no consiste en una señal o en una manera de vestir, ¿no? ¿Cuántas veces que no hacemos, Amén. ¿no? No hacemos las cosas que los demás hacen. Que podamos entender de que ser un hijo de Dios es reflejar su vida y que nos conozcan porque amamos como Dios ama, porque expresamos a este Cristo glorioso y porque no nos avergonzamos de predicar este evangelio porque es lo mejor que nos sucedió en la vida, ¿no? Ahora, esta clase de judío, esta clase de religioso, era alabado por la gente en aquel tiempo. Sí. Es decir, pasaba por las calles y lo reverenciaban. Sí. Y lo mismo pasa hoy. Hay pastores que tienen la credencial de reverendo, que reverendo es reverenciar a alguien. A ver, nosotros somos los pastores y somos la autoridad de acá, y lógicamente que Dios nos dio esa autoridad, pero no para reverenciar. Ahora, esto era la clase de esa persona, por eso termina diciendo, al que es judío así, al que es de esta clase de persona, lo alaba Dios y no la gente. Lo alaba Dios, es decir, lo reconoce Dios y no la gente. Y eso es lo que debemos
nosotros intentar. procurar todos los días, todo el tiempo, con nuestra vida y con todo lo que somos. ¿Amén? Amén. Así que cerramos entonces. Romanos capítulo 2.